con este conversatorio que tenemos en esta hermosa mañana y queremos de que tú te mantengas en sintonía con nosotros. La palabra de Dios ya ha sido bendecida y queremos que tú prestes atención a este conversatorio que vamos a acabar de iniciar ahora. Gloria al Señor. Fíjate que para mí es un tema súper importante, más por la lectura que usted acabó de tener, porque lamentablemente estamos creciendo con una generación, mi hermano Junior, una generación que no está siguiendo los ejemplos bíblicos, los ejemplos que mi hermano Junior estuvo mencionando hace unos minutos. Gloria al Señor. Y esto me preocupa mucho, me preocupa bastante, porque es triste ver que hoy en día ya no se habla de las personas que están creciendo, sino que se habla de los que ya crecieron en una ocasión. Y me apena bastante algo que uno de nuestras personas de nuestro país, llamado Fausto Mata, estuvo dando un ejemplo y me impactó mientras él decía que la generación de hoy en día no se está enfocando en las personas de su pasado, sino que simplemente están haciendo las cosas actuales. Y fíjate lo que ellos están haciendo hoy en día. Lamentablemente la juventud que está creciendo con palabras obscenas. Pero antes nosotros veíamos que estos niños decían: yo quiero ser pastor, quiero ser evangelista, quiero ser predicador. Mira, yo quiero cantar como esa mujer canta. Y esto está llenando de mucha preocupación, porque ¿a dónde vamos a parar con esto? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Aleluya. ¿Hasta dónde llegaremos? La Biblia claramente enseña, como me decía mi hermano Junior, el apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y cuando el apóstol Pablo menciona esto, está dando a entender que los pasos que tenía Jesucristo, los pasos que hacía Cristo, eran los pasos que él seguía. Y él quería que esa iglesia también siguiera esos pasos. Ahora, la historia de nosotros, la iglesia, podemos ver un hombre que marcó e impactó en los años 60, 70, un hombre llamado Luis Urbáez. Podemos ver la historia, mi hermano Junior, de Luis Urbáez. La historia dice que fue un hombre que oró en una ocasión y estaba a punto de llover, y él oró y él dijo: Padre, este culto se va a dar y queremos ver milagros, queremos ver prodigios, y yo no quiero que llueva en el lugar en donde estamos. Y dice la historia que de repente llovió por las esquinas, pero no llovió donde estaban las personas. Nosotros hablamos de Luis Urbáez. Ahora, cuando nosotros muramos, cuando ya fallezcamos o cuando nos vayamos a dormir, ¿qué dirán de nosotros? ¿Qué van a decir? Que el varón simplemente iba a la iglesia, que el varón simplemente cantaba, o van a seguir los pasos y el poder que nosotros utilizamos en este tiempo. El poder que Dios ha delegado a la iglesia, la Biblia dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y hoy en día el poder que nosotros debemos de utilizar no lo estamos usando de una forma adecuada. Hay que marcar huellas. Hay que decirle a los niños, a las personas que vienen después de nosotros, qué es lo que nosotros hoy estamos utilizando. Y tenemos que saber utilizar este poder. Amén. 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 Amén, es así. Gloria al Señor. Es así. Lamentablemente tenemos muchos ejemplos y muchas cosas que se han visto en este tiempo. Y es que muchos líderes, en vez de enfocarse en atraer las almas a Cristo bajo la manifestación del Espíritu Santo y su misericordia, se han agarrado, han optado por cosas que entretienen, cosas que no edifican a la iglesia. Y no solamente en este ámbito, en cosas que se están haciendo, cosas que no se hacían antes y que sirven de entretenimiento. No solamente en este punto quiero señalar en ese aspecto quiero hablar del descuido que ha habido, sino también en que la manipulación, la forma de cómo muchos líderes se han manejado, ha hecho que muchas personas, en vez de seguir a Cristo, se alejen. Personas que lamentablemente se han visto muchas traiciones dentro de grupos o líderes religiosos, por así decir, cristianos, que en vez de exhibir la gloria de Dios, se han exhibido cosas negativas. Ahora, dentro de esas cosas negativas, es necesario que en este tiempo, a pesar
pesar de esas cosas que se han visto, se señale, se muestre públicamente y que se haga notorio de que todavía hay una iglesia que adora a Dios, de que todavía hay una iglesia que da ejemplo, de que todavía hay gente que verdaderamente portan la gracia divina de Dios. Jesucristo dijo lo siguiente en un momento de tinieblas, en un momento donde las tinieblas gobernaban sobre la faz de la tierra y que el evangelio estaba alumbrando, y la Biblia dice que las tinieblas no pudieron resistir la luz. Jesucristo dijo claramente: vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se puede dejar debajo de la mesa, se pone en un lugar alto donde todo el mundo pueda observarla. Y no solamente esto, sino que una luz grande no se pone debajo, sino encima. Y de tal manera que aquellos que estén allí vean la luz y sean alumbrados por esa luz inmensa que está por encima, está en la altura. Y ese ha sido el problema de muchos cristianos hoy en día, de que no han vivido bajo la altura, no han vivido la altura que Dios requiere de nosotros. Y es por eso que se necesitan líderes que digan como el salmista David, que decía: Señor, tú eres el que hace que mis pies sean como la sierva, que sobre las alturas tú me haces andar. Si se han visto muchas cosas en este tiempo, es porque hemos tenido líderes que han estado viviendo no la altura, sino la bajura. Se han quedado en la bajeza, se han quedado en la falda de la montaña, y necesitamos líderes, y necesitamos ser líderes también, que no vivamos como el pueblo de Israel, que vivía bajo la falda y lejos de la falda de la montaña, porque solamente había uno prácticamente que vivía bajo la falda o alrededor de la falda de la montaña, que era Josué, hasta el momento que le llegara su tiempo. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba lejos y escuchaba a Dios hablar por medio de Moisés, pero era uno que estaba en la altura. Necesitamos gente que estén en la altura, que suban al monte. No que vayan al monte simplemente a un lugar donde hayan hierbas, donde haya muchos escombros, allí donde esté solitariamente la gente. No, estamos hablando de personas que entren en la presencia de Dios, personas que den un legado, personas que cuando hablen sea el mismo Dios que hable, personas que transmitan la palabra de Dios desde el corazón de Dios al corazón del hombre, porque realmente tenemos líderes que son insuficientes, lamentablemente, personas que no están dando el ejemplo debido, personas que no están dando el ejemplo debido de oración, de sumisión, de humildad. Tenemos muchos líderes, tenemos muchos pastores, pero a la mayoría les hace falta sinceridad, les hace falta humillación. Los líderes de aquel entonces decían: Señor, nosotros hemos pecado. Y ellos no habían pecado. Hemos pecado. Y ellos no habían pecado. Ellos se señalaban como los principales causantes de la desgracia del pueblo de Israel, aún sabiendo que ellos estaban bien delante de Dios. Hoy en día, tú tienes un problema con un líder y el líder no reconoce que lo hizo mal. Y si tú fuiste el causante del problema, no esperes que te vengan a pedir perdón, como Jesús dijo, que si un hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Jesucristo no dijo: si tú tienes algo en contra de tu hermano. Entonces esa es la luz que Jesucristo quiere que nosotros emitamos. Jesús dijo también: ustedes son la sal de la tierra. El mundo sin esa sal no es nada. Gloria al Señor. Pero también Jesús dijo: pero si la sal se desvaneciere, se pusiese mala, será hollada, será tirada y será quemada. Y Jesús también dijo: he aquí, Dios dijo por medio del profeta más grande del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, dijo: ciertamente el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el horno. Amén. En el fuego ardiendo. Necesitamos un ejemplo. Y este es un reto, no solamente para los que nos escuchan, sino también para nosotros mismos, porque el primer fuetazo lo recibimos nosotros. Necesitamos líderes que en este tiempo emitan la gloria de Dios en todo su contexto,
No que solamente oremos y sean sanados los enfermos, sino que necesitamos el amor de Dios, que es algo que muchas veces hace falta. Aleluya. Estamos hablando bajo el tema marcando huellas. Marcando huellas es el tema de esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Y como acabamos de escuchar al ministro Carlos y el ministro Junior que hablaban sobre el tema, gloria sea el Señor y sea Dios glorificado, de dejar huellas. Hay algo que me llama la atención y es que nadie puede dejar huellas sin ser discípulo. De alguien tienes que aprender. Glorificado sea Dios para siempre. Y yo acabo de, mientras lo escuchaba, el Señor me reveló una palabra y se la enseñó al ministro Carlos mientras el hermano Junior hablaba. Jesús nos dejó una encomienda para finalizar en el libro de Mateo, Mateo 28. Amén. Jesús dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Ahora bien, nosotros necesitamos gente que aprendan a ser discípulos de Dios y no de los hombres. Necesitamos más gente que aprendan a ser discípulos, escuche bien en esta mañana, que aprendan a ser discípulos de Dios y no de los hombres. Porque cuando tú aprendes a ser discípulo de Dios, entonces tú traes los rasgos de Cristo a tu vida. Y esos rasgos es lo que tú transmites. Ahora bien, cuando tú sigues los rasgos de una persona, tú dirías con esto, wow, pero yo tengo que seguir a alguien. Sí, tienes que tener a alguien como modelo. Alguien tiene que ser tu modelo a seguir. Amén. Sí, es necesario. Pero necesitamos que ese modelo que tú tienes haya aprendido algo de Dios. Tenemos gente que están siguiendo a otras personas que no son influencia para su vida. No influencian nada positivo en su vida. Tenemos gente hoy en día que están siguiendo gente que son pervertidas. Tenemos gente que están siguiendo gente hoy en día que no le aporta nada positivo a su vida. Tenemos gente hoy en día que incita a la gente a la droga, que incita a gente, gloria al Señor, a ser más perverso, a ser más corrupto, porque no han aprendido a ser discípulos. Por lo tanto, nosotros como cristianos, como líderes del Señor, nosotros necesitamos aprender a ser discípulos de Cristo para entonces hacer otros discípulos. Escucha esto. Si tú aprendes a ser discípulo de Dios, tú no vas a coger lucha con la gente. Amén. No vas a tener dificultad. Porque Jesús dijo en una ocasión, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si tienes dificultades, van a ser con aquellos que son fariseos, aquellos Aleluya. que dicen que son y no lo son. Aleluya. Cuando Jesús le dijo por medio del apóstol Juan a una iglesia, le dijo claramente, y has descubierto aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Sí, sí. No, pero Esos son los que le hacen la guerra a la iglesia. hay algo que me impacta, mi hermano, y es que hay gente que comenzaron de una forma muy positiva. Y el apóstol Pablo en una ocasión dijo que hay que ser inmutable. Inmutable es una persona que no cambia. Una persona que comenzó, mi hermano, que cuando tuviste su trayectoria, wow, pero hombre tremendo, pero de repente cayeron. Es que no podemos dejar que nuestra huella se borre. Amén. Wow. La Biblia dice, siento la presencia de Dios aquí, la Biblia dice que hubo un profeta, ya se le titula hoy en día como el profeta joven, donde que la Biblia enseña que este muchacho comenzó y profetizó, y después que profetizó, Dios le dijo, vete y no regrese por el mismo camino. Sí. ¿Qué pasa? Que la ansiedad o no sé, o el deseo de querer comerse el pan, gloria al Señor, el deseo de querer mirar atrás como la mujer de Lot, hizo que la huella que él tenía que borrar se dejaran claras. ¿Y qué pasó? Que dijo el hijo del profeta joven, no, vete, que él se fue por ese camino, por allá. Lo que pasa es que en este tiempo, gloria al Señor, las huellas que nosotros tenemos que marcar son huellas positivas, no huellas negativas. Sí. Gloria al Señor. Es que nosotros tenemos que comenzar a mostrarle a la gente que nosotros somos hombres y mujeres de Dios. No por nuestras palabras, sino por la palabra de Dios. La Biblia claramente enseña, gloria al Señor, que para estos tiempos mucha gente se apostatará en la fe. Mucha gente van a decir, gloria al Señor, cosas que son negativas, cosas erradas, cosas que no son de Dios. Pero nosotros tenemos que combatir contra esto. Nosotros tenemos que mostrar que somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Y que la gente, oiga, algo que me sorprende, mis hermanos. En unos tiempos atrás,
la gente, gloria al Señor, aleluya, veía el poder de Dios de una forma tal, de una forma tan sorprendente, que la iglesia, los amigos desde fuera decían, ¿y qué es lo que es la iglesia? Pero esto no se está viendo en este tiempo. Lamentablemente no estamos viendo lo que antes veíamos. Podemos ver la gente, los ancianos testificar y decir que desde que entraban a la iglesia sentían el poder de Dios. Pero hoy no se siente realmente el poder de Dios. Es triste y es fuerte decir que estamos viendo un evangelio de tiranía, un evangelio de contienda, un evangelio de que si no tengo la falda o el pantalón de tal forma, no soy de Dios. Pero esto no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros impactemos con el poder del Espíritu Santo. Y qué bueno que tú mencionaste, ministro Carlos, que hablaste sobre los impactos que nosotros tenemos en el mundo, en la sociedad, y el rol que tenemos nosotros como líderes de Dios. Hay algo que tú mencionaste que me llamó la atención. Hay dos impactos, hay un impacto positivo y un impacto negativo. Hoy en día el mundo habla sobre Adolfo Hitler. La gente habla de él porque fue un hombre que impactó al mundo de una forma sobrenatural, pero lo hizo de una manera negativa. Hoy en día cuando la gente habla de Adolfo Hitler, menciona que el hombre mató más de 6.000 judíos, ¿verdad? 6 millones de judíos, ¿verdad? Y hoy se habla de Adolfo Hitler, y Adolfo Hitler marcó el mundo, pero de una manera negativa. Ahora, ¿de qué manera es que tú estás marcando tu vecindario? ¿De qué manera es que tú estás marcando tu sector, el área donde tú vives? ¿Cómo a ti te conocen donde tú vives? ¿Cuál es el testimonio que tú tienes en el área donde tú vives? ¿Cómo es tu proceder? ¿Cómo es tu caminar? ¿Cómo está la relación tuya en tu vecindad? Tenemos gente cristiana que tienen enemigos en el sector. Tenemos gente en el sector que ni siquiera la gente sabe que ellos son cristianos o cristianos. Por su manejo, por la forma de cómo ellos van conduciéndose en la vida. Entonces, queremos que el impacto que tú vayas a dar hacia tu comunidad, que el rol que tú lleves como cristiano sea un impacto positivo. Habemos gente que hoy en día, como mencionó el ministro Carlos, hablábamos de Juan Carlos Aregan, pero ven acá, ¿cuándo que se va a hablar del ministro Pablo? ¿Cuándo que se va a hablar del ministro Carlos, del ministro Junior? Queremos que también la gente comience a escuchar de nosotros. Ahora bien, ojo con esto. Tenemos gente, escuchen esto, gente que quiere ser famosa a través de la Biblia. No estamos hablando de eso. Tenemos gente que quiere ser famoso, que lleven la Biblia ahora a un marketing digital. Y tenemos que tener cuidado con eso. No es que tú prediques la palabra, es que lo hagas de la manera correcta. No es que tú agarres Facebook, que tú agarres Twitter, que tú agarres YouTube y que comiences a acribillar a la gente. No es que tú prediques la palabra de Dios, porque esa fue la encomienda que a ti te dejaron y que a mí me dejaron. Tenemos gente utilizando las redes sociales de una manera negativa. Entonces, el impacto negativo es que está influenciando a los jóvenes de hoy. Por eso los jóvenes de hoy dicen, yo quiero ser como el Alfa. Yo me quiero comprar un Bugatti, yo me quiero comprar esto. La gente hoy en día quiere ser, ¿verdad? Quiere seguir más la corriente negativa que la corriente positiva. Ahora bien, nosotros como lo que estamos en el área positiva, debemos también utilizar nuestros recursos para impactar a la sociedad de una manera positiva. No podemos dejar que los recursos que nosotros tenemos, la Biblia dice que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los de la luz, y es porque nosotros a veces tenemos recursos y no sabemos usarlos, y cuando lo usamos mal. Lo usamos mal. Tenemos que aprender a utilizar los recursos que nosotros tenemos de una manera positiva. Mira, yo he pensado lo siguiente mientras ustedes desglosaban sus puntos, y es que en la antigüedad, hace años atrás, cuando se hablaba de un cristiano, se hablaba prácticamente de un ángel. Se hablaba de una eminencia. Se hablaba de una persona que llegaba y la gente tenía que hacer silencio. La gente tenía que hacer el saludo. Varón de Dios, Dios te bendiga. Los mismos impíos y los que no eran cristianos y los que no son, decían, Dios te bendiga, varón. Llegó el varón. Cambiamos la conversación, que llegó el varón. Llegó el hombre. Pero hoy en día, esa imagen ha sido manchada. Tú ves fácilmente a los foques maldiciendo un cristiano. Tú
ves fácilmente a cualquier gente del medio hablando mal del cristiano. Pero ¿quiénes son los culpables? Nosotros. Amén. Por no sacarnos. Aunque nosotros no hayamos hecho eso, somos los culpables porque bailamos en el mismo son. Pero ¿quiénes son los culpables de esas barbaries que están pasando? De que nos hablen y que nos maldigan. La Biblia dice que Dios, por medio del apóstol Pablo, le decía los requisitos de los obispos y de los líderes, que la mujer sea sometida a su esposo y que por causa de ella, los que ultrajan y se levantan en contra del evangelio, bendijesen el evangelio y no lo blasfemasen. Y tenemos personas que por su causa, hoy la gente no cree en el cristiano. Líderes, de esos pastores que predican, que están en YouTube, de esos líderes que se han enfocado en la riqueza, se han enfocado en el faranduleo, se han enfocado en que ellos son famosos, han querido ser famosos y no han querido hacer a Dios famoso en su vida. Esos líderes que están en una iglesia y que muchas cosas se conocen de ellos, que no son cristianos verdaderamente, viven una doble vida, son fariseos, Gloria a Dios. son unos farsantes. Y lamentablemente no estamos hablando de este tema para insultar a nadie, no, pero se necesita que nosotros demos el verdadero ejemplo que Jesús dio en la tierra, y que no se nos diga como se le dijo a Jeroboam en este pasaje bíblico, donde Dios le dijo a Jeroboam: mándale a decir a tu esposo, porque venía la mujer de Jeroboam delante de Ahías vestida, disfrazada, porque habían pecado y el hijo de Ahías había enfermado, y esta mujer le fue dada orden por medio de su esposo de que llegase aquel hombre vestida, disfrazada de otra manera, pensando que iba a engañar al profeta. El profeta se estaba quedando ciego, literalmente, físicamente, pero sus oídos estaban en el cielo y sus ojos espirituales estaban viendo todo lo que se movía a su alrededor. Dice la Biblia que Dios le dijo: mira, esa mujer va a venir delante de ti. Va a venir delante de ti. Y dile esto y aquello. Y cuando este hombre le dijo esto, esta mujer le dijo: ven, ¿por qué te finges ser otra? Tengo palabra dura para ti y tu casa. Gloria a Dios. Y ese también es el problema de hoy en día, que tenemos personas que están viendo el pecado y no lo corrigen. Amén. ¿Por qué? Porque fulano es el que va a dar el diezmo, porque fulano es el que da mejor ofrenda, porque fulano es el que me ayuda cuando estoy débil. Usted no depende de hombre, usted depende de Dios. Y ese es el mal ejemplo que se ha estado dando. Y la Biblia dice que Dios le mandó a decir: dile a Jeroboam, por cuanto no siguió el camino de David su padre, Amén. que no quedará varón que no fuese matado, no fuese acribillado, no fuera matado. Gloria a Dios. Que ellos serán barridos como el estiércol. ¿Usted sabe lo que es el estiércol? Heces fecales. Es el estiércol de animal. Lo que usted llama pupú, eso sí, eso mismo. La Biblia dice que Dios le dijo eso: por cuanto no has seguido el camino de David tu padre, no quedará ninguno que sea sepultado. Solamente tú, porque yo he visto que queda algo bueno. Con todo y su pecado, Dios vio algo bueno en Jeroboam y le dijo: el único que va a ser sepultado serás tú. Y lamentablemente no estamos siguiendo el camino. Y hoy este llamado es el que nosotros le hacemos de parte de Dios. Usted tiene que seguir el camino de Dios, porque en este tiempo el cristiano se ha convertido en una figura pública de manera negativa que sirve como burla. Usted no ve que se están burlando de Felipe y de Soporte. ¿Pero por qué se están burlando de ellos? Porque han tenido líderes insuficientes, con todo el respeto que se merecen, han tenido líderes neófitos que dicen que estudiar teología, eso es del diablo, que dicen que no se puede estudiar teología. No, la Biblia dice que mucho conocimiento envanece, pero el temor de Jehová es la verdadera sabiduría.
Usted no va a hablar de lo que usted no tiene, usted va a hablar de lo que usted tiene. Y solamente si usted lo que tiene es juicio, mandar a la gente al infierno y decirle a la gente que usted está descarriado 1000 veces, eso es lo único que usted va a hablar. Pero usted no va a hablar de amor, de misericordia, del Espíritu Santo. Usted no va a hablar de la verdadera santidad. Usted no va a hablar de la misericordia. Usted no va a hablar de que Jesús es Dios y hombre a la vez y nunca dejará de ser Dios y hombre a la vez, porque Él es sacerdote para siempre y los sacerdotes son los únicos que son hombres. No hay un Dios que sea sacerdote sino Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre y Dios a la vez es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Y usted y yo debemos entender eso, que hoy en día la figura cristiana se ha tenido como los payasos del circo. Lamentablemente. ¿Pero por qué? Por esos líderes que se han levantado, que están haciendo cosas negativas, que están cambiando el milagro por el dinero. Y la Biblia dice que Jesús dijo, sean como yo, manso y humilde de corazón. Y este tema es para que usted haga conciencia. Usted haga concienciación en su vida. Y entienda de que usted es responsable de los que vienen detrás de usted. Y usted tiene que saber a quién usted va a seguir. Usted tiene que saber a quién va a seguir. Amén. Es bueno tomar en cuenta un poco acerca de David. ¿Quién fue David? Gloria al Señor. Recordando de que David, la Biblia enseña que fue un hombre que tuvo el corazón conforme al de Dios. Y me encanta mucho la historia de David, cómo inició la trayectoria de David, cómo David, después que mató al gigante y todo eso. Ve, hay algo que David fallaba delante de Dios. Esto no quiere decir de que nosotros no tengamos un momento de debilidad, un momento de caída, un momento que quizá vayamos a cometer un error. Es cierto de que somos seres humanos, pero después del error no nos debemos de quedar destrozados en un lugar. Amén. Tenemos que hacer como el siervo Job. Dice la Biblia que en una ocasión, después que Satanás les quitó todo, la mujer le dijo, pero maldice a tu Dios y muérete. Pero antes de eso, la Biblia dice que Job se postró y adoró a Dios. Es decir, que no importa la circunstancia que estemos viviendo, no importa la tormenta, no importa la situación, lo importante es que nosotros tenemos que levantarnos y decir, hay una generación que me sigue a mí y esa generación tiene que ver que todavía hay poder de Dios. Amén. Y David fue un hombre que, wow, impactó mi vida de una manera sumamente especial. Porque mientras David fallaba, él siempre se humillaba delante de Dios. Y la Biblia claramente enseña que su reinado no fue igual que el de Saúl, porque Saúl fallaba, pero nada sucedía. Por eso es que no vamos a ver más adelante que se habla de Saúl de una manera frecuente. Solamente vemos que menciona a David, por cuanto no fuiste como mi siervo David. Oye esto, y David falló muchas veces. David pecó muchas veces. Pero la Biblia, Dios resalta la parte positiva de David. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos resaltemos más en la parte positiva que en la parte negativa. Pero si seguimos nosotros destrozados, si seguimos nosotros, caí hoy y me quedé ahí y ya no vuelvo a caminar, pues lamentablemente esto no sirve. Vamos a dejarlo ahí. Dios quiere que nosotros levantemos nuestra cabeza y porque Él nos va a dar la fuerza suficiente. Él nos va a dar la capacidad suficiente como para poder avanzar. Ahora, ¿qué es lo que queremos transmitir en este día? Queremos transmitir de que hay niños, hay jóvenes que hoy en día, antes querían ser algo, pero hoy en día no lo son. Me impacta esto porque en una ocasión, hace unos años atrás, creo que 2 o 3 años atrás, nosotros dábamos unos cultos a los niños. Y yo recuerdo que hubo el niño de una de las madres que dijo, yo quiero ser pastor y predicador cuando yo sea grande. Ahora, después que él dijo esto, pasados unos días, cancelamos los cultos, dejamos de dar los cultos a los niños, entró la cuestión de la pandemia y esto, y ya el niño no expresa lo mismo que él expresaba antes. Y esto me entristeció bastante, esto me acongojó mucho, porque esos niños antes se paraban en una esquina y usted lo veía dando culto, tocaban, pero ya hoy en día no están bailando lo que en la iglesia se bailaba. Ya hoy en día no están tocando lo que en la iglesia no tocaba. Ya no quieren ser músicos, ya no quieren ser adoradores, no quieren ser predicadores, no quieren ser evangelistas.
quieren ser el famoso que canta el teteo, el famoso que canta músicas que no son realmente adecuadas. Y fíjate, en la generación que está subiendo hoy en día, todos o la mayoría podríamos decir que son con palabras obscenas. Antes eso no se veía. En el principio no era así. Ahora, ¿quiénes son los responsables de esto? Los responsables son aquellos que iniciaron, pero se torcieron en el camino. Y Dios quiere que nosotros mantengamos una línea recta, como dice el apóstol Pablo, el blanco de la soberana vocación. Aleluya. Amén. Y ya no es como antes se decía, que los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos le dio la dientera. Ahora tú tienes que responder por tus acciones. Amén. Ahora tú tienes que responder por tus hechos. Ahora tú tienes un legado que dejar. Ahora ya no es que yo soy hijo de fulano, que mi padre hizo tal cosa. Ahora tú tienes que hacer para que se hable de ti también. Nosotros anteriormente vivíamos en una etapa de que nuestros padres eran nuestra mayor influencia para nosotros hacer algo. Inclusive antes todo era por familia, todo se hacía por lo que nuestra familia dejaba, el legado de nuestra familia. Tú te casabas era por el respeto que tenía tu familia, que tenían tus padres. Ahora no, ahora tú te casas porque tú eliges a la persona que tú amas y que quieres estar. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? De que cada quien tiene que ser responsable de lo que haga. Y el tema de esta mañana es para que usted reflexione y entienda de que debes ser modelo de alguien. Amén. Y no es que debes ser modelo de alguien, es que tú eres modelo de alguien. Me acuerdo de un testimonio de un amigo y cantor llamado Joan Cantoral, muy famoso, y creo que la mayoría lo conoce. Joan Cantoral decía un testimonio en una ocasión que él en su sector había una señora que siempre le decía, ¿qué tipo de cristiano tú eres? Tú no eres cristiano nada, tú no eres ningún tipo de cristiano. Y eso era todos los días que la mujer lo veía, le decía que el tipo no era cristiano, que es lo que era una mala persona, o sea, que lo que él hacía no era nada. Y un día dice Joan Cantoral que pasando por un momento de debilidad, se fue a un lugar muy lejos, es decir, que él vivía en Santo Domingo y que él se fue para Barahona. Y allá en Barahona se metió a un cabaret y me imagino que pidió una cerveza, no sé qué tipo de bebida fue que pidió. Y mientras él se estaba bebiendo la bebida, porque él entendía que ya él no era cristiano, porque todo lo que la señora le decía le estaba trabajando aquí en la mente. Y él entendió de que sí, ya él estaba descarriado, de que sí, ya él no significaba nada para la sociedad, de que nadie lo estaba mirando, de que él estaba solo en la vida. ¿Me entiendes? Y así hay muchas personas que entienden que están solas en la vida, de que no tienen que darle rendimiento a nadie, de que nadie lo está siguiendo. Y ten mucho cuidado con esto, porque hay personas que te están mirando y tú eres influencia para muchas personas. Dice Joan Cantoral que mientras él está así, descarriado para él, bebiéndose una cerveza, digo yo, no sé qué tipo de bebida era, ahí se apareció la señora. De tan lejos apareció la señora y le dijo, wow, pero tan buen cristiano que tú te veías. Tan buen cristiano que tú te veías ahí dentro de la iglesia. A mí me gustaba como tú predicabas y como tú cantabas. Y mírate ahora, descarriado. Tú tienes que volver a la iglesia. La misma persona que decía que él no era nadie, la misma persona que decía que él no era cristiana, fue la misma persona que le dijo que él era el modelo de ella. O sea que tenemos personas que tú crees que no te están siguiendo y personas a veces que dicen que tú no eres cristiano, personas que tú dices que tú tienes una mala influencia. Pero yo quiero decirte que es el mismo enemigo que utiliza esa misma persona para que a ti te saque del camino. Gloria al Señor. Pero esa misma persona son las que dan testimonio de ti, que dicen, no, yo conozco al varón Junior, yo conozco al varón Carlos, yo conozco al varón Pablo, yo sé que esos son hombres de Dios. Gloria al Señor. Lo que tú tienes que entender es que tú eres el modelo de alguien. Yo no sé de quién es. Yo no sé de quién yo soy el modelo, pero yo sé que yo soy modelo de alguien y que alguien está siguiendo los pasos que yo estoy dando. Gloria al Señor para siempre. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Amén. Dios bendiga a todos los que nos han escuchado. No sé si nuestro hermano Carlos tiene algo más que decir. De verdad que sí, ha sido un placer para nosotros el haber estado aquí con todos ustedes por la 91.1 Radio Señal de Fe, la conexión celestial. De verdad, bendecimos tu vida en el nombre del Señor.
será hasta el próximo sábado, Dios mediante, donde estaremos hablando bajo otro tema poderoso en el nombre del Señor. Nos despedimos en el nombre de Jesús y bendecimos tu vida, esperando que estas palabras hayan sido de bendición a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, de manera tal que comiences a cambiar tu manera de pensar, que hagas como el apóstol Pablo le dijo a alguien: renovaos bajo el entendimiento, el espíritu de vuestro entendimiento, y que todos ustedes comiencen a renovar, a actualizar sus vidas en el nombre del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde en el nombre de